Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva sesión de los 1 a 1 por el Observatorio Iberoamericano de Turismo Inclusivo. El día de hoy estamos bien contentos por el recibimiento que estamos teniendo para este proyecto y tenemos una invitada bien especial que se conecta desde Ecuador. Muchos de nosotros somos de México, entonces por allí haremos el cálculo de los kilómetros que nos están separando, pero pues gracias a estas plataformas digitales, pues el día de hoy podemos estar conectados desde muchísimos espacios. Le agradezco mucho a Gisela Paz, que el día de hoy es la encargada de la sesión y que nos estará hablando de patrimonio y turismo desde Ecuador. Bienvenida, Gis, y te dejamos a cargo de la sesión del día. Muchas gracias, Dianita. Es para mí un verdadero placer acompañarles a ustedes que han dedicado estos minutos, ¿no? A aprender un poquito más, a adentrarse en esa historia. Y bueno, el tema que les voy a compartir hoy es algo realmente importante para todos nosotros, ya que a todos nos gusta comer y todos encontramos en la comida, ¿no? Esa sensación de felicidad también. Entonces, desde mi punto de vista, el turismo y el patrimonio se anclan, ¿no? En una preservación del patrimonio cultural y alimentario. Es por eso que en esta tarde quisiera compartirles un poquito más de mi Ecuador con ingredientes, con esa comida que nació justamente del origen, ¿no? Este sincretismo y este origen cultural que tuvimos cuando ingresaron los españoles hacia nuestras tierras. Están observando un mapa gastronómico. Es muy difícil para mí decirles, bueno, un plato emblemático del Ecuador sería tal, tal o tal. No, ya que cada una de las provincias, nosotros por nuestro entorno geográfico nos dividimos en 3 regiones, la costa, la sierra y la Amazonía. Y de acuerdo a cada una de esas provincias, cada una tiene su plato representativo en relación a los ingredientes que están en la zona. Por eso van a observar esta diversidad de platos que observan en este mapa gastronómico. Entonces, esto tiene un origen, ¿no? Y también parte de esa historia ahora la podemos gozar con denominaciones de origen protegido. En México ustedes tienen el tequila, ¿no? Y bueno, nosotras tenemos 5 en este caso que nacen o parten de ese origen, ¿no? El cacao de arriba, la pepa de oro que constituyó para nosotros desde el origen histórico justamente un demarcante, ¿no? En la parte económica. Y que bueno, actualmente somos uno de los principales exportadores de chocolate hacia Europa, donde de allí hacia todo el mundo reparten chocolates finos, ¿no? Tenemos también la pitahaya amazónica de Palora, que está catalogada como un ingrediente, como un producto sanativo. Y cómo no olvidar al café, especialmente el lojano. Tenemos producciones de café con un aroma, con un sabor espectacular. También tenemos el maní de Transcutucú, que ustedes lo van a poder observar en preparaciones también de las cuales voy a hablar más adelante. Y una denominación de origen que no es gastronómica, pero que no la puedo dejar pasar, es el sombrero de paja toquilla. Este sombrero que por muchos años se confundió mencionando que era de Panamá, pues no, no es así. Esto radica en que utilizamos al canal como un medio de comercialización y de allí que se haya provocado esta confusión. Pero el sombrero de paja toquilla, hecha por las manos de mujeres valiosas que se encuentran en la costa ecuatoriana, nació justamente en un sector llamado La Pile, en la provincia de Manabí. Entonces, es también parte importante, ¿no? Porque todo está anclado. Ahora bien, yo quisiera trasladarles hacia un escenario en el cual la comida siempre va a estar tejida por nuestros antecesores, por justamente un legado individual, un legado colectivo que nace en las cocinas. Muchos de nosotras preparamos algún tipo de plato en especial en honor a nuestras abuelas y a estas abuelas, ¿quiénes les enseñaron? Sus abuelas. Entonces somos parte de ese tejido histórico, ¿no? Y aquí quisiera un poco trasladar su mente hacia muchos, muchos años atrás, en el cual yo dejo volar mi imaginación y reconstruir esos vestigios de la cocina de aquellos habitantes, de esos territorios que justamente hoy ocupan el Ecuador. Cada producto que llega a nuestras mesas es fielmente sembrado y posteriormente cosechado por manos legendarias. Estas manos que justamente desde el aprovechamiento de la tierra, del uso de las técnicas que se emplearon desde hace varios años, conformaron justamente estos ingredientes ricos del cual nace la comida, ¿no? Entonces yo cada vez, por ejemplo, que me sirvo un plato especial, un plato tradicional, no dejo de pensar en esos antepasados que tal vez hace más de 14.000 años, 20.000 años,
tuvieron ese acercamiento y que estoy de esa manera haciendo una relación con mi entorno. Entonces, como parte general, la mayor parte de la exposición que van a ver el día de hoy está anclada con nuestras características, con nuestro entorno. Como les mencionaba, Ecuador tiene 3 regiones naturales, nosotros tenemos una cantidad de pueblos y nacionalidades que tienen sus propias costumbres y tradiciones. He enfocado esta gráfica justamente a un lugar esencial, a un lugar al cual la mayoría de nosotros acudimos los fines de semana y es en búsqueda, ¿no?, de estos ingredientes, los mercados. Nosotros acá utilizamos una terminología también que ustedes me parece que sí la utilizan, los tianguis, ¿no? Entonces es en estos lugares donde llegan justamente los productos que tienen este origen en cada una de las regiones y que de acuerdo a ello van a nacer estos platos que yo les mencionaba hace un momento. Pero ahora bien, ¿cómo es que nace el origen de la cocina ecuatoriana? Nosotros tenemos 2 orígenes. Uno es la cocina prehispánica y la otra es la que nace, ¿no?, de la vertiente europea cuando llegan los españoles. Entonces, en la cocina prehispánica vamos a tener un determinante y es que no hay documentos oficiales, ¿no? Hemos podido conocer cierto tipo de información gracias a la arqueología. Nos hemos apoyado en esta rama de las ciencias sociales para a través de los vestigios, que son principalmente los que ustedes observan en sus pantallas, las ollas de cuello invertido, los rollos, las piedras de moler y los cántaros. A través del análisis hemos podido descubrir que utilizaban estos utensilios, ¿no?, para la cocción de sus alimentos una vez que llegó el fuego y otra para la preservación de los mismos. Voy a destacar una de las principales culturas que se involucró justamente en la costa ecuatoriana. Esta es la cultura Las Vegas. Y bueno, vamos a ver acá justamente que ellos ya tuvieron una apropiación del suelo, de la siembra, de la cosecha y desarrollaron justamente la alfarería. Esta alfarería resultó una revolución dentro de las cocinas ya que permitían lo que antes les mencionaba, justamente la cocción y el almacenamiento. Entonces, varios estudios nos reflejan justamente a qué hubo antes en nuestras tierras y quiero mencionarles, por ejemplo, que estuvo relacionada a las plantas tropicales y subtropicales. Voy a destacar a la papachina, a la villa, al maní, al poroto, a la yuca, al papmito, al mamey, al zapote, al níspero, al pechiche, a la flor de manteca, al alcayate, a la chontadura, al caimito, a la ciruela, a la guayaba, al maracuyá y al cacao. Estos elementos crecieron libremente por las tierras del Ecuador y bajo un estudio de quien para mí es un referente de las cocinas ecuatorianas, del doctor Plutarco Naranjo, quien en su libro de las plantas alimenticias del Ecuador prehispánico, en 1980 ya nos habla de alrededor de 80 productos. Los que ustedes pueden visualizar en estos momentos son los que yo he seleccionado para hacer este contraste, ¿no?, de lo que hubo, de lo que hay y de lo que seguramente habrá. Él cataloga también otras plantas cosmopolitas dentro de su investigación. ¿Y por qué las denomina así? Nosotros consumimos maíz como este elemento prehispánico al cual también le hemos arraigado justamente preparaciones tradicionales y también otras de origen ritual. Vamos a obtener también productos elaborados con el camote, con el maíz, con el frejo, con la choccha, con el pimiento, con el ají rocoto y el tomate riñón. Aquí mencionarles que en nuestras comidas nosotros no tuvimos influencia antes de la llegada de los españoles de ningún tipo de especies en general y era justamente el ají, ¿no?, la preparación, especialmente con el rocoto, que es uno de los más pequeños, uno de los más picantes, con el cual sazonábamos nuestras comidas. En un tercer capítulo, el doctor Naranjo justamente involucra a la jícama, a la mashua, a la oca, al melloco, a la papa. Nosotros estamos en Sudamérica y tenemos más de 38 especies de papas. Tenemos también al sangorache, a la quinoa, al chocho, al tocte, a la miel del penco, que es una bebida que nosotros la conocemos como chaguarmiski, al aguacate, al chamburo, a la chirimoya, a la guava, al mortiño, al taxo, a la tuna, a la paica y el cincho. Todos estos elementos que yo les estoy mencionando ahora conforman justamente lo que había en las cocinas prehispánicas y que a través de relatos de cronistas españoles se pueden mencionar ciertos tipos de preparaciones que existieron alrededor de los mismos. Como ustedes pudieron observar hace un momento, predominan más el uso de las plantas, mientras que los alimentos de origen animal van a estar muy sesgados, ¿no?, en la parte de la sierra, que era lo que consumían principalmente, la llama, el venado,
El jaguar, el pato machacón, que es una especie, el que conocemos ahora es un derivado del origen genético, ¿no? El conejo, que no es ese conejo anglosajón, es otro, el tumya, como nosotros le conocemos a través de nuestro vocablo quechua. Los peces de agua dulce y todo lo que les voy a mencionar a continuación en relación a los crustáceos, a los moluscos, nacieron en el perfil costanero. De allí que justamente estas cocinas tuvieron estos dos elementos, ¿no? La desarrollada en la parte de la costa y la desarrollada en la parte de la sierra. Vamos también a hacer énfasis en que todos estos productos conformaron platos de los cuales los que ven en gráfica actualmente también los consumimos, ¿no? Entonces voy a destacar, por ejemplo, a los tamales, a las bonitísimas, al rosero, al champú, a los buñuelos de maíz y todo lo relacionado con este tipo de tubérculos. Nosotros consumíamos locro de menestras, de fanesca, vamos también a obtener locro de quinoa y todo lo relacionado con estos elementos prehispánicos. Ahora bien, parte de estos estudios históricos nos mencionan que la alfarería constituyó la verdadera revolución dentro de estas cocinas. La gráfica que observan en sus pantallas es justamente un encuentro que se realiza en el yacimiento de Atacames. En un montículo de tierra se obtenía justamente que contenía vasijas. Se encuentran en una de ellas, en la que está a la izquierda, un guiso de pescado de maíz que se logró conservar por la parte carbonatada de esta vasija. Las vasijas que observan en la parte izquierda superior corresponden, quizás nosotros asumimos, ¿no? Porque el manejo del maíz y de la chicha estuvo presente desde este origen prehispánico, a que se conservaron aquí este tipo de bebidas que eran justamente calmantes, medicinales y rituales. Y justamente vamos a encontrar también que estos procesos se pudieron llevar a cabo y gracias a estudios de paleobiología y filogeografía. Lamentablemente no contamos en el país con estos estudios que analizan justamente la parte dental de los rastros encontrados, ya que a través del sarro de los dientes nosotros pudiéramos determinar si es que en realidad fue pescado o el guiso de pescado con maíz lo que se encontró en estas vasijas, netamente para corroborarlo, ya que los restos analizados del pescado dieron un efecto positivo. Entonces, es importante también mencionar que la costa ecuatoriana abarcó gran parte importante de esta cultura gastronómica y justamente traigo a colación el mollo de la espondilus asociado a la ritualidad y quienes para aquellas épocas lo constituían ya como el manjar de los dioses. Este manjar de los dioses pudo ser el origen de uno de los principales productos gastronómicos que nosotros tenemos actualmente y este es el ceviche. El ceviche ecuatoriano realizado con concha espondilus fue justamente uno de los primeros productos de exportación que para la época se daban. Entonces, este fue justamente un concepto, ¿no? De quien tenía mucho espondilus, tenía poder, tenía justamente dinero en sus manos y mucho más aún si este era gastronómico. Vamos a conservar también aspectos importantes en relación a las cocinas y a esa técnica que se utilizaba. Lo que ustedes están observando en pantallas, por ejemplo, es el horno de la campiña manabita. Hornos que se realizan a través del manejo del barro, ¿no? Del lodo y que constituyen para la época un verdadero empleo de la tecnología. Actualmente estos hornos todavía siguen constituyendo parte de nuestra tradición. Por ejemplo, en mi caso, mi abuela todavía mantiene el horno de leña bajo el cual la comida conserva su esencia. Todavía podemos ver esa diferencia, ¿no? Entre cocinar en una cocina de leña y en las tradicionales. La leña, ese sabor con la uña, con la olla de barro y justamente ese arraigo o esa impregnación del sabor es totalmente diferente. Ninguna casa manabita en la actualidad tiene ya este horno de barro, lo conservan en lugares muy especiales y eso es lo que se trata un poco de dar a realce, ¿no? De que vuelvan todavía, de que persistan, de que no se pierdan en el tiempo. A través de estas cocciones, por ejemplo, vamos a destacar más adelante también procesos de cocción que llegaron hasta estas tierras producto ya de ese mestizaje. Cuando llegaron acá los productos introducidos, hubo la necesidad justamente de realizar producción gastronómica en base a ellos. Voy a destacar, por ejemplo, la parte superior. Ustedes están viendo una humita realizada con maíz y a la cual a través de envolverla con la propia hoja se conserva, ¿no? Este proceso de cocción. La humita es elaborada con el choclo, con el maíz tierno y una historia que les quería comentar de aquello es que todavía nos acompaña hasta hoy, no es uno de los platos más tradicionales, considerado
como un dulce también, como una golosina. En la época republicana se cuenta en el Palacio de Carondelet que justamente hubo, ¿no?, una importante reunión con varios presidentes y que este fue el manjar que les sirvieron. La hoja de maíz no constituía como tal un alimento, tenían que abrirlo para adentro encontrar la humita, pero los presidentes no lo sabían, había que explicárselos. Tal fue que uno de ellos se comió la hoja del maíz porque no lo sabía y no hubo quien lo explique. Al final, en esta época siempre se preguntaban, ¿no?, ¿qué tal la comida? ¿Cómo les fue? Si hay algo que cambiar. Y esto justamente eran los encargados de realizar los cronistas. Se dice, por lo tanto, que el presidente de esta nación mencionó que el producto que estaba dentro de la hoja de maíz era exquisito. Sin embargo, la hoja era un poco dura, un poco gruesa y sin sabor. Para esto también nosotros tenemos otro tipo de empleo de estas hojas, como son la tonga, muy conocida en Manabí, que es justamente una forma de traslado de la comida. Nosotros, si no tenemos un plato, colocamos en esta tonga el arroz, el pollito o la gallina criolla, la gallina tradicional, lo envolvemos y es la comida de nuestros campesinos, ¿no? Obtienen estos productos, por ejemplo, 1 hora, 40 minutos de su conservación en relación a la temperatura del alimento. También tenemos una forma de preservación. Envolvemos las carnes o guardamos las carnes. Recordemos que para esta época no llegaban, me refiero a la época de la colonia república, un poco contextualizando la cocina, nosotros, especialmente en la sierra, no llegaban las refris ni las cocinas, ya que en nuestra parte costera, la parte del muelle, la parte del puerto, era justamente, ¿no?, donde primero llegaban las cosas. Hasta 1908 que el tren llegó a Ecuador, hubo esta diversificación de productos porque la movilización y el traslado se hicieron mejores, pero antes no, los productos se estancaban y por eso hubo la necesidad de buscar justamente formas de preservación de los alimentos y una de ellas fue justamente envolverlos en estas hojas de maíz, de bijao, de verde, de choclo, justamente para realizar ese demoro en la pérdida. Este tipo de procesos nos acompañan hasta el día de hoy. Vamos a observar, como yo les mencionaba, justamente en las cocinas que aún se preparan y se utilizan estas técnicas para alimentos que nosotros hasta el día de hoy utilizamos y comemos, ¿no? Vamos también a observar que otros procesos también nos acompañan en relación a la cocción. Lo que están viendo en sus pantallas, por ejemplo, son las denominadas tortillas de maíz. Aquí hubo un proceso de molienda en la cual mezclaban con alimentos, por ejemplo, no había el azúcar todavía y lo mezclaban con panela. Para ello, nosotros no consumíamos pan. El pan llegó a Ecuador con la conquista española, entonces este era nuestro pan diario, ¿no? Tortillas de maíz sin azúcar, era una especie de pan duro. Y se puede observar eso a través de los rastros de los cronistas también, que una vez que llegaron al Ecuador, justamente se quedaron muy sorprendidos, ¿no?, en este proceso. Vamos a destacar, por ejemplo, que hubo procesos de la conservación de alimentos que les mencionaba hace un momento. El asoleo corresponde también a la parte de secar los alimentos, ¿no?, ya sea sobre el techo de las casas, especialmente a la papa le hacen este proceso para que le coja el rocío, un poco para preservar sus propiedades. También tenemos la selección de granos, como ustedes están viendo aquí, el maíz, los más grandes, los más fuertes se colocan en lugares especiales de la casa. Tenemos también la preservación y la conservación de alimentos. Están observando el mismo horno de la cocina manabita de hace unos minutos y sobre estos hornos se colocan justamente alambres o finos hilos y sobre ellos carne, ¿no?, con el fin de que ésta se vaya secando y proliferarla unas 3 o 4 días. Tenemos otras técnicas de preservación en la cual ya se involucraba la maceración en relación a las bebidas y el tostado y molido en relación a los granos que una vez de este asoleo llegaban hasta estos procesos justamente para almacenarlos ya de una manera mucho más larga. Es importante destacar que también las cocinas tomaron otro tipo de arraigo de acuerdo a la zona. La del horno manabita es propia de la parte litoral, pero también tenemos las tulpas, ¿no? Estas cocinas que migraron justamente a los lugares más recónditos de donde las personas necesitaban preparar sus alimentos. Imaginémonos grandes montañas donde a través de canales justamente realizaban procesos de siembra, procesos de cosecha y que llevaban, ¿no?, sus ollas, llevaban
sus 2 trozos de madera y allí podían justamente cocinar. Actualmente las tulpas están arraigadas en las casitas más recónditas de los pueblos, de los poblados y de los recintos, donde nuestras abuelas todavía se rehúsan a utilizar la cocina tradicional, pues para ellas la comida no tiene el mismo sabor. Preparar un alimento, como ya les mencionaba, con leña le va a dar ese sabor esencial. Prender el fuego, prender la candela también, a raíz de utilizar nuestra propia fuerza del silbido o del soplo, va a ser también un elemento o una técnica que se involucra en estas cocinas. Ahora bien, en este choque de la parte cultural fue un choque sin precedentes, ¿no? Les traté de dar lo más resumido la parte del origen prehispánico de nuestras cocinas, pero una vez que los españoles llegan a lo que hoy ya es Ecuador, hubo sin duda unas consecuencias que impactaron hasta el día de hoy y de los cuales los platos que gozamos son prácticamente producto de esa mezcla, ¿no? Voy a citar a Herrera, ¿no? Las consecuencias de este choque cultural entre dos geografías y la naturaleza de sus intercambios tendrían un alcance incalculable y condicionaron el discurrir histórico de la humanidad. ¿Por qué yo lo catalogo así? Porque me imagino al español llegando de sus tierras nativas, ¿no? Y llegar para ellos a estas tierras del Ecuador fue sumamente duro. Ellos vinieron en este proceso, ¿no? De riqueza, pero tenían también consigo justamente elementos que debían traer para que esa comida que ellos estaban acostumbrados a comer en Europa no se vea tan cambiante cuando llegaran acá. Yo me imagino siempre cómo ha de haber sido para ellos observar que nosotros consumimos cuy, carne de llama, carne de pato, y que al momento de que ellos introducen, ¿no?, la parte del cerdo, de la gallina en nuestras tierras, ese cambio, ese olor, y tal vez al ver la combinación que nosotros utilizamos con la papa, con el loco, con la oca, con el melloco, con el chocho, al ver que consumimos insectos como el katzo, ¿qué impacto tuvo en estas personas? Entonces, este choque cultural sin precedentes, hubo la necesidad de esta mezcla. También al saber que nosotros utilizamos el tabaco y la coca como medios de ritualidad, también como bebidas, ¿no?, que curaban enfermedades. La chicha de maíz fue una de ellas, ¿no? Por sus bondades medicinales, esta chicha fermentada producía en quienes las consumían como una verdadera medicina. Pero no permitía, por ejemplo, dolencias de orina, de piedra renal, de reumas, de corrimientos y la falta de dentadura. Era como su propia medicina natural y por ello que haya formado parte de la gran parte de cocinas del Ecuador. Entonces, pensemos y dimensionemos ese encuentro, ¿no?, del ser superior con el ser inferior, que fue un poco de la parte histórica que no la quisiera mencionar mucho, pero que sí tiene que ver con algo muy importante de cómo evolucionó. El español llegó a tierras ecuatorianas solo, no vino con su familia, no vino con sus esposas, llegó con cierto tiempo, con cierta cantidad de productos. Una vez que se les acabaron esos productos, tuvieron que consumir los nuestros. Y esa mezcla de sabores justamente fue lo que propició esa mezcla, ¿no? En Ecuador, hasta antes de los españoles, no hubo registros de vacas, ni de cerdos, ni de ovejas, ni de cabras, ni de gallinas. Ellos también introducieron el haba, la arveja y la lenteja, col y lechuga y entre otros ingredientes la cebolla y el pimiento. También es importante destacar que varios cronistas mencionan que parte de los alimentos que se les dieron a consumir por primera vez, ellos los encontraron riquísimos. Decían que gozaban de una excelente salud y obviamente por los orígenes prehispánicos de todos los elementos que les mencioné, esa era, ¿no?, la razón. Nosotros no involucrábamos carne en nuestras preparaciones, sino más bien le dábamos un protagonismo a las leguminosas, a la parte de la papa, del maíz, y eso fue lo que nos mantuvo fuertes, lo que nos mantuvo sanos. Cuando los españoles llegaron en este proceso de colonización, con ellos llegaron las enfermedades. No se supo de antes que hubiera difteria, que hubiera gripes, que hubiera productos relacionados perdón, enfermedades relacionadas a partes virales, pues nuestros antecesores eran sumamente fornidos, muy saludables. Con ellos también llegaron utensilios, ¿no?, como jarros, como anafres, como cazuelas, como tarros, como orzas y como lebrillas.
Una vez que todos estos elementos se les fueron acabando, me refiero a sus alimentos, tuvieron que apropiarse de los nuestros. Pero les digo este tema de apropiarse porque ellos no lo sabían preparar. Entonces, ¿a quién tuvieron que emplear? A la mujer. Tuvieron que hacer esa relación, ¿no? Ya sea por la fuerza o por la voluntad, para que las mujeres comenzaran a un poco cocinarles, indicarles cómo se realizan estos productos. Entonces, aquí quisiera destacar que los productos que se incorporaron en nuestras cocinas desde Europa, desde Asia y desde África fueron principalmente la caña de azúcar. Nosotros en Ecuador tenemos una bebida que es la colada morada. Es una bebida prehispánica elaborada con el maíz morado, pero que antes de la llegada de los españoles sí conservaba parte de los ingredientes actuales, pero no tenía dulce. Tenía también frutas y esos eran los que le daban el sabor. Cuando llegó la caña de azúcar y ya en un proceso mucho más avanzado, es una bebida que nosotros catalogamos para la época de los difuntos, con la guagua de pan. Y ahí justamente el anclaje, ¿no? De las dos. Nosotros no consumíamos pan a base de trigo. Una vez que el trigo llegó con los españoles, se ancló. También llegó desde África el plátano, que vino a reemplazar ciertos elementos, pero no a quitarles el protagonismo. Especialmente el verde, el plátano, se arraigó gracias a la población africana que llegó en calidad de esclavos hacia nuestros territorios y eso permitió justamente que sea ahora parte fundamental de platos de la costa ecuatoriana. El vino, el aceite y el arroz también que fue de difícil reemplazo porque nosotros comíamos papa, pero actualmente ya forma parte, ¿no? De nuestro legado como tal. Entonces, también tenemos productos que se incorporaron desde nuestro territorio hacia Europa y fueron principalmente la papa, el maíz y el cacao. Entonces, en esta sociedad también ya cuando los españoles ingresaron, hubo ciertos elementos que sí fueron positivos. Voy a mencionar, por ejemplo, a Fray Jodocorrique, quien un año después de la independencia de Quito, en el año de 1535, trajo en un cántaro pedazos o semillas de trigo, lo cultivó en los alrededores de lo que hoy es Quito y tuvo una buena producción. A través de ahí que se hayan preparado las primeras hostias para los conventos y que se hayan elaborado panes para el consumo. Actualmente el pan constituye uno de los principales elementos o ingredientes, como lo quisiéramos catalogar, de los desayunos de la mayor parte de los ecuatorianos. E introdujo también desde los conventos la famosa cerveza. Surgió también por estos tiempos parte de la tradición conventuaria y tenemos algo que ya es una parte, una golosina muy indispensable del Ecuador, como es el helado de Salcedo, que pudo ver sus orígenes en un inicio netamente desde la pulpa macerada en la mezcla con el agua y congelada. Pero una vez que llegaron los españoles con la leche, con la crema de leche, producto de origen vegetal, perdón, de las vaquitas, pudo haber esa mezcla, ¿no? Y ya contextualizar el alimento como tal. En los procesos que antes les mencionaba, del asoleado, de la cocción asoleada también, vamos a recalcar cómo hubo esta fusión. Con los españoles llegaron los cerditos, entonces en la parte de Loja, en la parte norte, sur del Ecuador, perdón, tenemos un plato muy conocido que es la cecina lojana. Entonces es el lomo de cerdo macerada con especias, justamente en relación a que en aquella época no había como tal, en la parte ya de nuestras cocinas, en un proceso de colonización, en la parte colonial, no había como tal, como les contaba, refris en los cuales nosotros pudiéramos almacenar esta carne. Entonces, para estas épocas había también insectos, ¿no? Que proliferaban y que al arraigo de estas carnes que eran nuevas en nuestros territorios también trataban de intervenir. Entonces, hubo la necesidad de macerar estas carnes con hierbas, especialmente la hierba luisa, y ya también colocándole la sal para su secado. Y aquí tenemos una preparación que nace, ¿no? Que es la cecina lojana. Estas preparaciones podían estar así durante 2 días. La carne era sazonada y colocada también sobre el sol bajo filas, hilos o sobre alambre como tal. Entonces, actualmente la cecina sigue constituyendo un plato tradicional del Ecuador y el proceso justamente viene desde este origen. También es importante mencionarles que el establecimiento de este espacio, ¿no? De este choque cultural, de este enriquecimiento, le permitió a nuestras cocinas tener un lugar especial en cada una de las casas. Lo que ustedes están observando a la izquierda es un vestigio arquitectónico de cómo nosotros teníamos nuestras casitas desde esta parte prehispánica, ¿no? Con la llegada de los españoles y ya con esta jerarquización, hubo la necesidad de destinar un espacio solamente para la cocina y otro solamente para la vivienda. He aquí que se hayan
dividido ya las casas en espacios convertidos o separados por una pared. Antes no lo había. Nuestras tulpas, por ejemplo, representaban la parte esencial de esa casita, sobre la cual tenía también una función de cobijamiento. ¿A qué me refiero con esto? En Ecuador estamos sobre los 3.800 metros sobre el nivel del mar. Estas casas conservan la tecnología del calor, por eso su constitución en circular y también por eso el techo de paja. En las noches, estas casitas conservaban aquello y por ello no había la necesidad de tener otro elemento. Pero como las temperaturas son sumamente altas en distintas temporadas del año, se prendían los fogones entonces de la cocina. Y aquí había un elemento muy importante, el cuy. Este cuy también servía a especie de timbre. El cuy es un animalito chiquitito, justamente que cuando siente la presencia de alguien ajeno a su casa, comenzaba a hacer un pequeño sonido, ¿no? Entonces, la mayoría de las personas podía detectar, ¿no? No había, por ejemplo, algún tipo de sistema que permitiera saber eso, simplemente el cuy. Entonces, esta cocina se fue tejiendo también en que ya hubo que establecer lugares específicos para su venta. Llegaron, por lo tanto, las pulperías. ¿Por qué se denominan así? Porque eran simplemente la venta de las pulpas de la carne, la parte más importante, ¿no? Y aquí solo podían atender las mujeres y hombres blancas, los españoles como tal. No se vendía carne a los mestizos, solo era permitido venderles los desechos. He ahí también que con esta mezcla nosotros hayamos comenzado la preparación de platos a raíz de las vísceras. Entonces, nacen, por ejemplo, en nuestras cocinas lo que hoy conocemos como la famosa guatita, el librillo, las papas con cuero, que son realizados, ¿no? Con lo que algunas personas catalogan de esta forma tan discriminatoria, desechos, pero que tuvieron justamente el anclaje, ¿no? Con elementos propios nuestros, como son el maní y la papa. A raíz de esto nacen también una diversidad de platos y los 6 que he colocado es simplemente una pequeña muestra. Hay otros platos elaborados con los testículos del toro, con los ojos de los toros y también con las cabezas de los animales. Entonces constituye justamente a cómo a raíz de esa personalidad de las cocinas y de la mezcla de los ingredientes fueron constituyéndose en platos tradicionales que actualmente consumimos. La tripa mixqui, por ejemplo, es catalogada también como algo medicinal y recomendada para quienes sufren de enfermedades gastrointestinales como la gastritis. Entonces, imaginémonos ya esta sociedad colonial en la cual el origen, esa mezcla fue de gran impacto y acá vamos un poco a contextualizar a la ciudad, ¿no? Quito, Quito que en 1978 fue catalogada como patrimonio inmaterial a raíz de la UNESCO y que también vamos a contextualizarla desde el origen colonial. Observan justamente la actual iglesia de San Francisco, ya para el 2022, y estamos observando la que se originó en 1534, una sociedad de muchos estratos, ¿no? La parte religiosa también influye, la parte del desempeño de la mujer española también es importante acá, y aquí justamente llega la parte más bonita de esa tradición, la tradición conventual de elaborar golosinas. A raíz de esos conocimientos, las monjitas fueron realizando cierto tipo de golosinas que se adentraban, que realizaban a través de la mezcla de la preparación y que hoy, por ejemplo, son los dulces de Corpus. Y también en una región muy importante del Ecuador hay un cantón en el cual se registran más de 58 variedades de dulces y este es Rocafuerte, ¿no? Desde el dulce de pechicha, desde el dulce de guayaba y constituye justamente elementos importantes como el coco también y como procesos que se llevan a cabo desde los pueblos y los recintos. Ahora bien, ya para esta parte final, en la parte de la República, me gustaría mencionarles que de estos procesos de cocina y especialmente cuando llegó el tren, ya este servicio que permitió el transporte de grandes personas y que involucró también la masificación de esclavos africanos hacia nuestros territorios. Destaco, por ejemplo, el tren más difícil del mundo ubicado en Alausí, en Sibambe. Entonces, llegaron a nuestro país técnicos especializados en el transporte, en la mecánica, en la electricidad, que para nuestro tiempo todavía no lo encontrábamos acá. Estos habitantes introducidos, si así los podemos catalogar, tenían otro tipo de idiomas, ¿no? Me voy a referir, por lo tanto, al inglés. Entonces, también hubo una parte especial, una parte esencial en los años de 1920, 1930, cuando las primeras
elementos portuarios llegan hacia la costa del Pacífico. Nos acompañaron, por lo tanto, marinos también, ¿no? Y que al conocer o al probar la comida de nuestras mujeres quedaron sumamente encantados. En Ecuador tenemos un elemento que se llama cocolón, que es justamente lo más pegadito que está a la olla, en su base de la olla, y es un elemento duro, es un elemento crocante. Pero este nombre nació justamente de un inglés. El inglés no le gustaba el arroz como tal, nosotros lo conocemos, sino este cocolón. Entonces él le pedía, ¿no? A la señora que cocinaba que por favor sea más prolongada esta cocción, y él mencionaba cook too long, please, pero nosotros lo entendimos y lo adaptamos y por eso fue que le dimos el nombre de cocolón, actualmente conocido. La historia también nos relata que parte de esta mezcla, ¿no? Especialmente con los americanos ya en 1930, 40 y 50, trajo consigo con estos procesos de la parte marina y de los transportes que les comentaba, justamente que en nuestras cocinas ellos estén presentes. Entonces, al plato fuerte, acá en Ecuador, le llamamos el seco, el segundo, y esto fue justamente porque ellos acababan muy rápido la sopa, me refiero a los locros que eran prácticamente base esencial de nuestra cocina, y lo que pedían era justamente el second please. Entonces nuestras cocineras lo catalogaron así, ¿no? Me está pidiendo el segundo. Por eso es que uno de estos platos que ustedes observan acá es el seco de pollo, y de seco no tiene nada, porque vemos justamente que el pollito se baña, ¿no? En sus jugos, y que está acompañado de maduro, que es también una de las